Mi nombre es Adriana Carolina Castro Vázquez y a continuación voy a presentar el proyecto de investigación titulado De la pantalla a la escuela, otra forma de ver televisión. Participantes. El proyecto de investigación se llevó a cabo en el Colegio Rafael Núñez, sede primaria. Esta institución está ubicada en el barrio Sosiego de la localidad de San Cristóbal. Los participantes del proyecto son niños del curso 402 de la jornada tarde. Este curso está conformado por 11 niños y 13 niñas, con un rango de edad entre los 9 y los 11 años. También se contó con la participación de 2 docentes de aula de grado cuarto, quienes de manera voluntaria compartieron sus experiencias y opiniones en torno al uso de la televisión tanto en clases como en el colegio. Problema de investigación. Ver televisión se ha convertido en un hábito para los niños. Acompaña casi todas las actividades que realizan a diario, desde comer o hacer tareas hasta ir a dormir. Además, muchos de los contenidos que ven en televisión los reproducen tanto en sus hogares como en la escuela, en donde se evidencian los estereotipos físicos, actitudinales y comportamentales que son promovidos en los programas que ven. Ejemplo de ello es el Colegio Rafael Núñez, en donde esta situación se manifiesta a través de las conversaciones y juegos que los niños realizan, la repetición de frases de algunos de sus personajes favoritos, la compra de productos como alimentos y juguetes que tienen grabados dibujos animados de su preferencia y los cambios en su forma de vestir y actuar, que responden en la mayoría de los casos a los personajes y temáticas que ven en la televisión. A pesar de ello, la escuela parece invisibilizar estos hechos, evitando reconocer que la televisión dejó de ser la caja boba para convertirse en una institución social que en ocasiones tiene mayor autoridad y reconocimiento. Por tanto, mientras en el aula de clase los docentes se esfuerzan por enseñar diversos contenidos, en ocasiones descontextualizados, los niños fuera del aula aprenden de su entorno empleando como referentes muchos de los contenidos que ven en televisión. Pregunta de investigación y objetivos. A partir de la situación planteada surge la pregunta de investigación: ¿cómo desarrollar la competencia televisiva en los niños de grado cuarto? Con el propósito de responder esta interrogante, se planteó como objetivo general diseñar e implementar una propuesta pedagógica a partir de las prácticas institucionales diagnosticadas que desarrolle la competencia televisiva de los niños de grado cuarto. Y como objetivos específicos, primero, explorar el papel de la televisión en la institución escolar. Segundo, reflexionar sobre el papel del docente frente a la educación audiovisual. Y tercero, fomentar la competencia televisiva en los niños de grado cuarto. Marco teórico. El estado del arte se construyó a partir de la consulta de diferentes antecedentes investigativos a nivel nacional e internacional, lo que permitió contrastar múltiples perspectivas frente a los conceptos de alfabetización, escuela, televisión, competencia televisiva y niñez. Además, se tuvieron en cuenta aspectos como el diseño metodológico empleado en cada experiencia investigativa para tener un panorama general de las producciones académicas realizadas. Referentes teóricos. Los referentes teóricos se articularon alrededor de 4 conceptos que resultan fundamentales: televisión, niños, alfabetización y competencia televisiva. La televisión, al igual que otros medios de comunicación, participa en la construcción de valores, actitudes y comportamientos sociales. En ese sentido, se constituye como un otro simbólico que requiere ser comprendido. Los niños no son ajenos a este fenómeno mediático, pues desde sus primeros años de vida están expuestos a la pantalla, que en la mayoría de casos no solo los entretiene, sino que también los acompaña. De este modo, la presencia de la televisión en sus vidas es constante y natural. Pretender alejarlos de ella estaría en contravía de su realidad. En consecuencia, se invita a la escuela a asumir el reto de educar para ver televisión, lo que implica romper el paradigma de la alfabetización centrada en la lectura y la escritura de lo impreso, e incorporar otros lenguajes igualmente importantes en la comprensión y producción de sentido. En este marco adquiere sentido el desarrollo de la competencia televisiva, la cual define Pérez Tornero como saber usar la televisión, un proceso que va más allá del simple hecho de ver televisión de forma automática. Al contrario, implica un acto consciente y orientado intencionalmente a partir de las 3 dimensiones que la componen: la tecnológica, la del lenguaje y la discursiva. Diseño metodológico. El alcance del proyecto de investigación es de tipo descriptivo, ya que está orientado a especificar las propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno analizado. El enfoque seleccionado es mixto, que de acuerdo con Hernández Sampieri, es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.
El diseño metodológico corresponde con la sistematización de experiencias, el cual es definido por Jara como un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Se plantearon 3 categorías. La primera se denomina televisión en institución escolar y es entendida como las construcciones conscientes o inconscientes que generan los docentes frente a la televisión y la forma como se configuran sus contenidos. La subcategoría se denomina imaginario sobre la televisión. La segunda categoría es televisión en la praxis pedagógica y refiere a la forma como se ha insertado la televisión en el aula de clases, lo que implica indagar y reflexionar sobre el rol del docente y de los estudiantes frente a los contenidos televisivos. De ella surge la subcategoría usos de la televisión. Por último, se encuentra la categoría competencia televisiva, que hace alusión a la capacidad de leer críticamente la televisión a partir de la comprensión de su lenguaje, funcionamiento y contexto. Es decir, saber usar este medio a través de un acto consciente que le permita interactuar con sus contenidos de forma responsable. De allí se generan 3 subcategorías que corresponden a la dimensión tecnológica, la dimensión del lenguaje y la dimensión del discurso. Plan de acción. El diseño de la estrategia de intervención pedagógica se divide en 2 fases. La primera corresponde al trabajo con docentes y la segunda a los talleres implementados con los estudiantes. Estas fases en algunos momentos se dieron de forma paralela, lo que permitió nutrir, evaluar y ajustar la estrategia propuesta. La fase 1 se dirigió a la práctica docente y se compuso por 3 etapas. La primera de ellas estaba dirigida a la revisión de los documentos institucionales como el plan de estudios y el PEI. La segunda consistió en la caracterización de la práctica docente. Para ello, los docentes de grado cuarto diligenciaron un cuestionario y participaron en una entrevista. Por último, hubo una reflexión de la práctica pedagógica, lo cual se registró a través de una bitácora realizada por la docente investigadora. La fase 2 estaba dirigida a los estudiantes y tuvo 4 etapas. La primera etapa consistió en el pilotaje de los instrumentos que se emplearían para la realización del diagnóstico y los talleres. La segunda consistió en una prueba de entrada compuesta por 3 cuestionarios que respondían a las dimensiones de la competencia televisiva y cuyos resultados permitieron realizar una descripción detallada del problema. La etapa correspondiente a la intervención pedagógica se realizó a partir de la implementación de 6 talleres. Los 4 talleres iniciales hicieron parte de Lo mío es la tele. Su propósito fue guiar y fundamentar teóricamente a los niños en torno a las dimensiones de la competencia televisiva. Cada taller reforzaba los conceptos trabajados y les permitía dar cuenta de los avances o dificultades a través de un formato diseñado para este fin. Los talleres 5 y 6 hacen parte de Creando una historia. El objetivo era que los niños pusieran en práctica los conocimientos adquiridos para generar un programa de televisión. Finalmente, se realizó el taller Somos Protagonistas, el cual permitió materializar la propuesta televisiva que los niños habían diseñado en los talleres previos. Análisis de resultados. En la categoría Televisión en la institución educativa se encontró que tanto el proyecto transversal del área de humanidades como el plan de estudios priorizan la comprensión y producción de contenidos impresos y se orientan hacia la mejora de los resultados de las pruebas de estado. Otro aspecto es que la comunicación se concibe como el componente facilitador para mejorar los procesos de convivencia según el PEI del colegio. Sin embargo, no se exploran otro tipo de lenguajes que permitirían abordar este componente. A pesar de que los docentes reconocen la importancia de los medios de comunicación, estos no se incluyen de manera representativa en los planes de estudio, desconociendo los intereses y gustos de los estudiantes. En la categoría Televisión en el aula de clase, los resultados demuestran que las docentes reconocen la influencia de la televisión, pero no emplearían en clase ningún programa visto por los niños en su cotidianidad, pues su contenido no es pertinente ni educativo. Por tanto, el uso del televisor se limita a la reproducción de videos. Otro aspecto es la formación disciplinar de las docentes, la cual incide en la forma como se percibe la televisión. Si es en humanidades, la televisión se concibe como un fenómeno social complejo que requiere ser comprendido, aunque esta concepción no se materializa en el aula. Si es profesional de otra área, se reconoce la influencia de la televisión, pero se le considera como un tema más que puede omitir. El tiempo de permanencia en la institución es un factor determinante a la hora de elegir los contenidos del plan de estudio. Los docentes que recién han ingresado participan en las reuniones, pero se abstienen de comunicar sus opiniones. En la categoría competencia televisiva se obtuvieron 2 tipos de resultados.
En cuanto al saber inicial de la televisión, se evidencia que no hay una clara distinción entre los términos televisión y televisor. La mayoría de estudiantes expresan no tener conocimiento sobre la historia de la televisión, pero identifican algunos de los elementos necesarios para producir un programa. Algunos de ellos consideran que los textos y las voces no hacen parte de los lenguajes de la televisión, y se evidencia ambigüedad en las justificaciones que dan sobre la veracidad de los contenidos televisivos. La encuesta sobre percepción de la televisión demuestra que ver televisión es una de las actividades que realizan los niños con mayor frecuencia y se hace en compañía de algún familiar o amigo. El número de televisores que tienen los niños, así como el lugar donde estos se ubican, dan cuenta del papel relevante que cumple la televisión en su entorno familiar. Las preferencias televisivas de los niños son variadas. En la mañana ven programas infantiles, mientras que en la noche ven programas para adultos como novelas o reality shows. Llama la atención que ninguno de ellos menciona a los docentes como opción para hablar sobre los contenidos televisivos que son de su interés. Por último, en la encuesta Lo que creo y pienso de la televisión, los niños expresan que aprenden de la televisión si es vista en la escuela. Si es en casa, su propósito es el de entretener. Las actividades que se realizan a partir de los programas de televisión que ven en clase responden a un nivel de comprensión literal. Los niños perciben de forma recurrente que el uso de programas de televisión en el aula es para ilustrar un tema o para incentivar un buen comportamiento. Implementación. En la dimensión tecnológica, los niños aproximaron el concepto de la televisión, encontrando diferencias entre esta y el televisor. También reconocieron que la televisión no es una construcción al azar, sino que es resultado de los cambios históricos, sociales y culturales. A partir de los talleres desarrollados, los niños identificaron y ubicaron con mayor claridad la estructura y componentes de un programa de televisión. Además, hicieron alusión detallada a diversos recursos humanos y técnicos necesarios para la realización de un programa. En la dimensión del lenguaje, los niños demostraron mayor destreza no solo en el diligenciamiento de los formatos propuestos, sino también en el nivel de comprensión de las categorías gramaticales que se estaban desarrollando. Los niños reconocieron los lenguajes que componen el discurso televisivo, como lo son sonidos, textos, voces e imágenes y su función. También lograron identificar y clasificar aspectos que antes pasaban desapercibidos, como los logos, resaltando su función en el programa de televisión. Por último, se establecieron conexiones entre las imágenes y los sonidos para comunicar una emoción, aspecto que combinaron con su experiencia y gustos televisivos. En relación con la dimensión del discurso, los niños fueron capaces de identificar y clasificar los programas de televisión atendiendo al formato y al género al que pertenecían, además de justificar con claridad su intención. También compararon el contenido de los programas que ven en televisión con situaciones familiares o escolares que han vivenciado. Se hizo evidente que el criterio y la creatividad de los niños se ven condicionados por el deber ser que se les ha reforzado en la escuela. De allí que primen los valores y los buenos comportamientos cuando se les solicita alguna opinión. En la medida que los niños comprenden que su voz es tan válida como la del maestro, empiezan a ser más propositivos, realizan asociaciones y construcciones propias en torno a lo que quieren hacer y cómo realizarlo. Conclusiones. La tele en la escuela. Se hace necesario realizar un ejercicio evaluativo reflexivo del currículo escolar, pues este no responde a los requerimientos y demandas de la sociedad actual. La inclusión de la televisión en la escuela posibilita el desarrollo de pensamiento crítico, lo que contribuye a la formación de personas y ciudadanos idóneos. La televisión representa un fenómeno sociocultural que debe ser reconocido y comprendido desde la escuela, a partir de las dimensiones que componen la competencia televisiva. La televisión en el aula de clase. La visión sesgada de algunos docentes impide la aproximación pedagógica y didáctica al discurso televisivo, el cual, lejos de ser nocivo, es rico en técnicas y lenguaje. La carencia de formación en medios audiovisuales por parte de los docentes representa una barrera que se ve reflejada en el uso instrumental de la televisión en el aula de clases. El uso de algunos programas de televisión en el aula están condicionados al buen comportamiento de los niños, el acatamiento de las normas y el deber cumplido. Competencia televisiva. Desarrollar la competencia televisiva a través de la adaptación de una estrategia de intervención pedagógica se convierte en un reto tanto para el estudiante como para el docente, que debe estar dispuesto a aprender, a construir una experiencia a partir de la televisión y ser capaz de escuchar y legitimar las voces de los niños. Para realizar una aproximación a la dimensión tecnológica, es necesario ver la televisión desde los aspectos socioculturales que han contribuido a su desarrollo, así como desde los recursos humanos y técnicos que permiten la producción y emisión de un programa de televisión. De otro lado, tanto la dimensión del lenguaje como la del discurso demandan saberes previos en torno a categorías gramaticales y el desarrollo básico de habilidades comunicativas en lengua materna, además del conocimiento de las situaciones del contexto para ilustrar cada uno de los componentes. Finalmente, la implementación de la estrategia evidenció que los niños están dispuestos a asumir los retos que el docente plantee, y más aún si estos responden a sus gustos e intereses.
También mostró que los niños apropian con facilidad conceptos nuevos y son capaces de trasladarlos a diferentes escenarios.